Bienvenidos y bienvenidas al curso intensivo de la adolescencia como un desafío en la clínica. Hoy vamos a hablar de emociones, comunicaciones y habilidades interpersonales. Existe consenso en considerar que los adolescentes experimentan intensos estados emocionales y tienen frecuentes cambios anímicos. Las emociones son fundamentales para la vida. Funcionan como un canal de comunicación que nos permite expresar cómo nos sentimos. Según su contenido, pueden ser experiencias de bienestar, pueden ser positivas, o pueden ser experiencias de malestar, es decir, negativas. Y tener también distinto grado de intensidad. Nuestras experiencias emocionales se manifiestan en el nivel cognitivo, fisiológico y conductual. Según Goleman y Damasio, dice que cuando nos sentimos tristes, por ejemplo, esta emoción va acompañada en general de pensamientos negativos, alteraciones en el sueño, en el apetito, incluso en la actividad habitual. Ekman, en 1999, en investigaciones, demostró que algunas emociones son producto de la evolución, innatas, y están presentes en las distintas culturas, son universales. Estas emociones son consideradas básicas o primarias, ya que cumplen con una función adaptativa que nos preserva para la vida y nos prepara para la acción. Por eso es tan importante entender que las emociones son necesarias, son estados de los cuales no solamente el adolescente, todos tenemos que atravesar, identificarlas y poder controlarlas, pero no sofocarlas. Serán adaptativas en la medida que posibiliten una respuesta adecuada para cada situación específica. El miedo activa nuestra tendencia a luchar o huir para protegernos de posibles peligros. Reaccionamos con sorpresa ante situaciones novedosas o no previstas. Cuando sentimos asco, experimentamos rechazo. La ira nos conecta con el enojo. Si estamos alegres, sentimos bienestar y tendemos a experimentar también otras emociones positivas. La tristeza acompaña la experiencia de pérdida. A diferencia de estas, las emociones secundarias como la vergüenza, la culpa, los celos, el orgullo, son más dependientes del contexto y la influencia cultural. Se considera que estas emociones son más complejas y reciben la influencia de los procesos de socialización y los aprendizajes. Tienen un mayor nivel de elaboración cognitiva que las primarias y surgen en contextos interpersonales. En todos los casos, la interpretación que hagamos de las situaciones que vivimos definirá en gran medida lo que sentimos, cómo nos sentimos y qué hacemos con lo que sentimos. La posibilidad de contar con habilidades para manejar los propios estados emocionales es algo que se va desarrollando desde la primera infancia. ¿Se acuerdan que en otras clases hablábamos de la importancia de la función de la familia? Todo lo que tiene que ver con el apoyo emocional, el desarrollo de la personalidad, el desarrollo de la autonomía, del autoconcepto, de la confianza, la empatía. Se desarrolla en las primeras etapas de la vida y se afianza durante la adolescencia. Los procesos de regulación emocional son los encargados de identificar, monitorear, evaluar, influir y modificar nuestras reacciones emocionales con el fin de mantener el equilibrio y la estabilidad psicológica. En la adolescencia, estos procesos se caracterizan por la falta de flexibilidad, la intensidad de las emociones y la impulsividad, lo que puede resultar altamente perturbador y afectar el modo de relacionarlos con los demás.
Se espera que en su evolución los adolescentes dispongan y utilicen de un modo más elaborado y más regulado de estrategias de afrontamiento. ¿Qué pasa con la comunicación y las habilidades interpersonales? No es posible no comunicarnos. El silencio es una comunicación. La conducta es una comunicación. En la adolescencia cobra especial importancia el valor de las relaciones y los intercambios sociales y los grupos de referencia. Familia, amigos, todos ocupan un destacado lugar en el proceso de consolidación de la identidad. La comunicación define un proceso dinámico y relacional. Involucra a uno mismo y a los otros. Incluye también la intencionalidad. ¿Por qué y para qué me comunico? Incluye los contenidos. ¿Qué es lo que quiero comunicar? Incluye los modos. ¿Cómo lo comunico? Varía ampliamente entre las culturas y está modulada por factores como la edad, el sexo, la clase social y la educación. Todo aspecto y todo acto comunicacional es un fenómeno interpersonal que se sostiene en la interacción de variables personales. Y aquí entran las actitudes, los valores, las creencias, entran las expectativas, las habilidades y también las situaciones. Todo lo que tenga que ver con lo situacional, contextos y circunstancias. Es necesario, al menos, un emisor y un receptor que asuman roles a partir de los cuales intercambian e interpreten mensajes a través de un canal que transmita códigos, signos, distintos lenguajes. Este proceso se produce en dos niveles. En un nivel que tiene que ver con lo verbal, con lo oral, escrito y con lo no verbal. Aquí entran los gestos, todo lo que tiene que ver con la gestualidad y la corporalidad. Lo que decimos a través de las palabras siempre va acompañado de miradas, gestos, expresiones faciales, posturas. Y será en la influencia recíproca entre ambos niveles que se definirá el sentido y los posibles significados que se le atribuyan a dichos mensajes. Ahí es cuando hablamos de los metamensajes, es decir, más allá de lo que se quiere decir. Y aparecen las interpretaciones y las malinterpretaciones. Nuestras relaciones se verán favorecidas en la medida que aprendamos o mejoramos las habilidades sociales, es decir, la capacidad para relacionarnos con otros de un modo efectivo y satisfactorio. Por ejemplo, actuar impulsivamente puede reducir la tensión ante un problema interpersonal y generar un estado de alivio momentáneo, es decir, una experiencia subjetiva de sentirnos bien. Pero esta conducta no será efectiva ni asertiva si no permite la resolución de la situación. Entonces, una buena comunicación será aquella en la que logremos transmitir lo que necesitamos y queremos de una manera respetuosa, teniendo en cuenta a los otros en cada situación específica. Finalmente, la asertividad es un estilo que resulta compatible con una comunicación efectiva. Los adolescentes logran transmitir opiniones, creencias, sentimientos y deseos personales de una forma clara, directa, respetuosa y empática si aprenden a comunicarse asertivamente. Pero también pueden manejar sus estados internos, tolerancia a la frustración, a las críticas, a los diferentes puntos de vista, etc., y responder adecuadamente a diferentes situaciones sociales, siempre y cuando aprendan a comunicarse asertivamente. Por ello, considerar que puedan identificar los componentes y las características de la buena comunicación constituye un aspecto clave para la vida interpersonal. El respeto, la empatía, poder defender el punto de vista sin dañar los sentimientos del otro.
Esa es la comunicación asertiva que deben aprender los adolescentes para poder comunicarse de manera efectiva.